Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de literatura y el día de hoy nos vamos a poner bien románticos. Vamos a ver el romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo, ¿qué les llega a la mente, muchachos? ¿Cómo creen que sean las obras? ¿Qué características tienen? ¿Cómo lo imaginan? Amor, ¿no? ¿De amor? Muy bien, pues sí, el romanticismo tiene que hablar de amor entre muchos otros temas. ¿Cómo creen que sea un amor romántico? Bonito. Buenos días, profesora. Buenos días. No te escuché, Ale. Digo bonito y especial. Bonito y especial. Cuando a veces escucho, bueno, cuando estamos en clases y escuchaba a la chica y decía, es que yo quiero un novio bien romántico, y yo, no sabes lo que dices, creo que no sabes en qué consiste el romanticismo, o cuando se espera un amor romántico, lo que esperaríamos en todo caso sería un amor con final feliz. Sin embargo, el romanticismo es lo más completamente distinto a la felicidad. Un amor romántico jamás es feliz, porque siempre se interponen ante ellos las dificultades, o no los dejan estar juntos porque son de clases sociales distintas, o porque no se simpatizan las familias, porque a ella la quieren meter de monja, porque él se va a la guerra, pero nunca termina en felicidad una obra romántica, porque se muere uno u otro, o sea, sucede cualquier cosa, o uno de los dos se vuelve loco y se lo llevan al manicomio, pero no se logra la felicidad. Así que cuando vemos en películas obras y que después de muchas dificultades están juntos y terminan con un gran abrazo y un beso y decimos qué romántico, eso no es romántico porque fue un final feliz y el romanticismo no tiene finales felices. ¿Cómo ven entonces? ¿Si quieren un amor romántico o ya no? No, ¿verdad? Mejor un amor feliz. ¿Ustedes han escuchado la historia o saben de qué trata la historia de Frankenstein? ¿Sí conocen al monstruo Frankenstein que saben que usan disfraces de Halloween? Un experimento. Así es. Esa es una obra romántica. Hicieron un concurso entre así escritores, entre amigos, a ver quién hacía la mejor obra romántica de suspenso y gana, es una mujer, Mary Shelley, quien hace la obra de Frankenstein, en donde para empezar siempre decimos Frankenstein al monstruo, el monstruo no tiene nombre, se llama Frankenstein el doctor que lo hace, se llama Víctor Frankenstein y él quiere jugar a ser Dios porque quiere crear la vida y dice, pues, ¿cómo no se puede crear? Y entonces él paga para que le lleven muertos frescos, muertos recientes, y él toma partes, de algunos toma los brazos, de otros las piernas, de otro el tórax, de otro la cabeza, total que hace su rompecabezas para formar a un ser y espera una tormenta para que caigan rayos y pueda darle vida al corazón y sí lo logra. Cuando se da cuenta que su ser, la persona, digamos, que crea, cobra vida, él se espanta porque lo ve que ya se está moviendo, pero además es muy feo porque nos dice, pues al estar ya siendo partes de gente muerta, pues la piel tiene otra consistencia, se le ven las articulaciones, se le ve cómo corre la sangre y él se espanta porque pues lo ve muy feo y él huye. Él estaba en la ciudad cuando huye y se va a su casa que tiene en provincia y se olvida de todo esto. El monstruo es cuando ya puede caminar, sale y la gente se horroriza al verlo. Entonces él lo que hace es esconderse porque lo tratan muy mal, lo golpean. Él era bueno al inicio, solo hasta el final se vuelve malo, pero al inicio era bueno porque trataba de ayudar a todos los demás. Hay una ocasión que cuando él está vagando, siguiendo los rastros de Víctor Frankenstein, a quien le llamaba que papá, porque si él era su padre, su creador, van una familia de día de campo y se distraen y la niña entra al río y se está ahogando. Quien se da cuenta es el monstruo, vamos a decirle Frankie, se da cuenta y él la saca del río, pero cuando la ven que la lleva en brazos, se espantan y creen que está dañando a la niña y se la quitan y lo golpean. Él se esconde, se llega a una casa y se esconde ahí como en un granero y ve que el señor pasa muchas dificultades, solo vive un señor porque ya no ve bien. Entonces él trata de ayudarle y saca la madera y le empieza a cortar para que el hombre tenga madera para su chimenea, para su fuego y no pase fríos. Y él ahí se esconde, va tomando así a hurtadillas un poco de alimento. Sin embargo, cuando hay gente que lo ve que está ahí, piensan que va a hacer daño y nuevamente lo golpean. Siempre donde lo ven,
lo golpean y lo maltratan y él sufre porque no lo aceptan y no sabe por qué no lo quieren. Él va a buscar a su casa al doctor Víctor Frankenstein y creo que lo encuentra, le dice que por qué no lo quiere, que por qué él es su padre y lo rechaza. Y le dice que no es su padre, que es una abominación de la naturaleza. Y ahí uno como lector dice, pero ¿quién lo mandó a hacerlo, verdad? Nadie le dijo, haz un monstruo y juega a ser Dios. Entonces lo rechaza. Y al ser rechazado por él, le dice, bueno, yo me iré donde no me vean los hombres, pero dame una mujer, dame una pareja para que no me sienta solo. Y Frankenstein dice, no, porque él piensa, ¿cómo le va a dar una pareja si va a poblar de monstruos al mundo? Entonces dice que no lo va a hacer. Y ahí es cuando se enoja el monstruo y le dice que si él no es feliz, entonces tampoco Víctor lo será. Y es que Víctor Frankenstein está pronto a casarse. Entonces en una tarde el monstruo se roba a la novia y la mata. Y así dice, yo ya no voy a perseguir a Víctor, Víctor me va a perseguir a mí. Y entonces, como la mata, efectivamente el doctor se enfurece y va tras las huellas de Frankenstein para darle muerte. Dice que su vida la dedicará precisamente a acabar con lo que él inició. Y se va hasta la zona norte donde todo está inundado, solo tiene que ir por barco porque es el mar y se va a la zona más gélida, pues son los polos donde ya están los hielos constantes y en un barco, como él ya va todo desaliñado, enfermo, cansado, abatido, pues se sube en un barco que va, un barco de caza y ahí les cuenta su historia, no le pueden creer, piensan que a lo mejor lo está inventando, pero en una de tantas noches que van ya en el camino, el monstruo lo sigue y se sube al barco y ahí se enfrentan y el monstruo mata al doctor Frankenstein. Y entonces es cuando la tripulación sí le cree porque lo vieron con sus propios ojos. Entonces sí le creen, pero el monstruo recién mató a Víctor, él solito se baja del barco y se interna a las frías aguas, a los hielos, y no lo dice, pero uno lo sobreentiende, se le entre líneas, se va a morir. O sea, ya no tiene ningún sentido, dice, ahí ha acabado su misión, lo único que también mantenía vivo al monstruo era acabar con el doctor Víctor Frankenstein, y como ya lo hizo, pues ya no tiene ningún sentido su vida y uno entiende que se va a quedar en ese lugar hasta morir. Y esa es la obra de Frankenstein y es una obra de carácter romántico. Así que cuando nosotros vemos las caricaturas siempre de Frankenstein, todo así grandote y hecho por partes y feo y sus tornillitos, eso no lo describe, que tenga sus tornillitos en el cuello y por la cabeza, no nos lo dice, sí que era una persona que no era grata a la vista, pero ni siquiera se llamaba Frankenstein, nada más ahí toman el nombre por el apellido del doctor. Así que esta es una obra de carácter romántico, termina pues en la muerte y uno al inicio se siente, y bueno, y hasta el final uno se identifica con el monstruo por decir, pobre, él no tenía la culpa. Es como un padre si rechaza, ay, mi hijo no me salió bonito, no es lo que yo esperaba y es el patito feo de la familia y que lo trate mal, ¿qué culpa tiene la criatura, verdad? Y en este caso, pues, ¿quién le manda al doctor? Jugar a ser Dios. Y solo le trajo problemas en su vida. Ese es el romanticismo. Entonces, cuando hablamos del romanticismo, es una corriente que surge a finales del siglo XVIII. No anoten nada, voy a dejar en Classroom la información. Es una corriente que surge a finales del XVIII, que dura hasta la primera mitad del siglo XIX en Europa, pero que en América, como llega un poco retrasado, y es una corriente que gusta mucho, todavía hasta inicios del siglo XX se ven algunos vestigios de la literatura romántica en el continente americano. Es una corriente que inspira mucho, es muy, muy importante porque es una renovación de pensamiento. Recuerden que les había dicho que en el neoclasicismo había una característica que era la más importante. ¿Cuál era? Y que les dije que iba a ser la oposición, que es una idea opuesta al romanticismo. ¿No se acuerdan, muchachos? ¿Cuál es la principal característica del neoclasicismo? Que no tiene finales felices, ¿era esa? No, esa es la del romanticismo. La imposición de la razón. Les había dicho que en el neoclasicismo lo que importaba era la razón, ¿verdad? La razón sobre los sentimientos y por eso hasta la naturaleza la querían doblegar y en los jardines del Palacio de Versalles, cómo le daban formas geométricas a sus arbustos, porque era la razón ante todo. En el romanticismo es lo contrario.
Recuerden que toda corriente siempre es lo opuesto a la anterior. Dicen, no, 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 sí, la razón es importante para los seres humanos, no somos racionales, pero ¿qué sería del ser humano sin sus sentimientos? Por lo tanto, dice, a través de los sentimientos, el hombre ha alcanzado la grandeza en las artes, en la música, la arquitectura, la literatura. ¿Cómo podemos dejar fuera a los sentimientos? Y entonces ellos cambian radicalmente y dicen, no, lo más importante es la imposición de los sentimientos sobre la razón, la subjetividad, la libertad, el deseo de expresarse de una manera libre en todo sentido, porque la libertad para ellos era muy, muy importante. Libertad ideológica, libertad religiosa, libertad política, libertad en cuanto a las reglas de la literatura. Y es ahí donde empiezan a cambiar las reglas en la poesía. También deben de recordar que les dije que dentro del neoclasicismo el único género que no se desarrolló era la poesía. Y les había dicho que no se desarrolla la poesía porque recuerden, la poesía lo que manifiesta son las emociones y los sentimientos. Y si estaban en contra de ello porque imponían la razón, pues obviamente no se iba a cultivar la poesía. Caso contrario sucede con el romanticismo, que aborda todas las formas de la literatura, todos los géneros. Por ejemplo, se habla tenemos obras de teatro como Don Juan Tenorio, es una obra romántica y es una obra de teatro. Hay narrativa como las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, como este libro de Frankenstein, como son las obras de Gustavo Adolfo Bécquer, o tenemos de Edgar Allan Poe, tenemos también de Goethe en Alemania. Hay muchos escritores y que nos hablan acerca de los sentimientos, y la poesía también, que tiene muchos grandes representantes. Por lo tanto, los tres géneros se manifiestan: la narrativa, el dramático, el lírico. Y en el lírico, que es la poesía, ya no se siguen las normas que se manifestaban anteriormente, donde tenían que ser los versos. Hasta ese momento todos eran de carácter consonántico, es decir, las rimas tendrían que ser perfectas. A partir del romanticismo ya no, y lo vamos a ver en la próxima clase con Gustavo Adolfo Bécquer, que es uno de los máximos representantes del romanticismo en España y que nosotros lo vamos a ver. Y ahí aparece poesía, pero su poesía ya no es consonántica. Tenemos poesía que tiene más la rima asonante, donde solo coinciden las vocales, pero son muy, muy emotivos. Entonces ellos buscan esta libertad. Y les decía que la libertad no solamente queda en el ámbito artístico, literario, en la arquitectura, la música, no, también influye mucho en lo social, en la historia. Y si les dijera que en el romanticismo son las bases de nuestra independencia, imagínense, nuestros grandes héroes y padres de la patria, como Miguel Hidalgo, eran grandes lectores de la literatura, sobre todo francesa y romántica. Y si les decía que si estamos hablando de Rousseau, de Voltaire, y que hablan acerca de la libertad, y que estamos hablando que ya estaba por ahí la Revolución Francesa, donde libertad y fraternidad y hermandad eran su lema, imagínense, ellos soñaban entonces ya con esa libertad, y al leerlo empezó a gestarse esa necesidad precisamente de ser libres, y es que empieza el movimiento de independencia en lo que en ese momento era la Nueva España, y que posteriormente, después de la lucha de independencia que empieza en 1810 y que culmina con la firma de nuestra libertad para darnos independencia y que nuestro país se convierte en México en 1821, todo se debió a la lectura que hicieron de los grandes clásicos del romanticismo. Claro, también tenía que ver intereses personales, porque como sabemos, quienes podían aspirar a grandes cargos, el más grande cargo aquí era de virrey, porque estaba solo por debajo del rey, era el representante del rey en estas tierras, solo tenían que ser españoles. Si querían tener un alto cargo eclesiástico, también tenían que ser españoles, es decir, personas nacidas en España. Si ambos padres eran españoles, pero el hijo nacía en territorio americano, ya no se les llamaba españoles o peninsulares, eran criollos. Entonces ya llegaban hasta cierto tope de posibilidades o de tener un puesto, pero no más allá. Y después de las combinaciones de algún español con un indígena se da el mestizaje, del cual nosotros todos somos el resultado. Por lo tanto, también queriendo aspiraciones mayores no se podría lograr, y lo que buscan es esta igualdad.
por eso surgen los movimientos independentistas y que en nuestro caso en México se logra con la firma de esta independencia en 1821 y algunos países se adhieren a nuestro país que no lucharon con nosotros, pero se adhieren cuando dicen, van a firmar independencia, pues nos unimos a México. Tal es el caso de casi toda Centroamérica, Guatemala, Belice y otros países en la Carta de Independencia están unidos a México. Ya después, bueno, me separo de ti, México, ya me voy, y ya ellos logran su independencia. O sea, nada más se anexaron para lograrla y después se separan. Los dos últimos países que obtienen su independencia de España son Puerto Rico y Cuba. Ellos logran su independencia hasta 1898. Y ahí, cuando lleguemos al modernismo, vamos a hablar acerca de un gran personaje a quien admiro mucho, que es literato, es José Martí, pero que no lo toman en Cuba, porque es cubano, como un literato, sino como el padre de la patria, porque él lucha con espada en mano, con arma en mano, lucha contra los españoles y él muere en campo de batalla buscando la libertad cubana. Es fantástica su historia. Pero así como la de él, tenemos dentro del romanticismo a nuestro propio personaje, que es Ignacio Manuel Altamirano, una gran vida, es a quien también admiro muchísimo de los escritores mexicanos, porque no solamente era ideológico, él también se fue a luchar con arma en mano, pero él luchó contra los franceses cuando nos invadieron. Él tenía cargo político, fue diputado y tiene que ver también con la UAM. Tenía otro nombre la UAM, pero él fue rector. Muy interesante, lo veremos eso el día lunes. Entonces, retomando todo esto, decía, la libertad, se habla de la libertad, se habla de la noche, de la locura, de la muerte, la rebeldía, el retorno a la Edad Media, la oscuridad, todas esas son características románticas. Nos decía que el hombre romántico se describía como una persona enfermiza, delgado, pálido, taciturno. Muchos de ellos tenían enfermedades del amor, es decir, enfermedades venéreas, morían jóvenes, no había tantos tratamientos y ellos se dejaban morir porque lo que querían era sufrir. Por ejemplo, se enamoraban de alguien que fuera inalcanzable prácticamente para ellos y sufrían, se lamentaban, escribían y nada más. Pero si ella por alguna circunstancia volteaba a verlos y se enamoraban, le daba una oportunidad, la dejaban, decían, no, ya me hizo caso, ahora voy a buscar a otra que no me haga caso. O sea, lo que importaba era sufrir. Y muchos de estos escritores, cuando se habla de la muerte, muchos escritores se quitaron la vida. Vamos a ver a uno de ellos que es mexicano, que es Manuel Acuña. Él se suicida siendo bastante joven porque era una característica de la muerte. O si no dice, si no me lleva Dios, yo me mando solito, pero de que me voy, me voy. Son características románticas. Entonces, todo esto es el romanticismo y por ello, como verán, no puede tener un final feliz. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien, muchachos? ¿No les parece interesante el romanticismo? Sí. Hablando de las emociones, a mí me apasiona el romanticismo. Es, creo, mi corriente favorita y de mis autores consentidos, pues se encuentra Becker, el español en poesía, que lo veremos la próxima clase. Sus narraciones, sus leyendas también son muy buenas. Si pudieran leer cuentos, está, y si le gusta el romanticismo, hay un cuento que se llama Amor Secreto de Manuel Paino, también ahí muy triste para cortarse las venas, es un cuento mexicano. Pues hay muchas obras interesantes, pero ninguna tiene un final feliz, porque ese es el romanticismo. Muy bien, vamos a, voy a compartir pantalla, muchachos. Aquí tenemos, esta información la voy a dejar en el tablón. Todo esto es lo que a muy resumidas cuentas les hablé dentro del romanticismo. Es que me tengo que ir muy rápido. Digo, yo lamento que tengamos tan poquito tiempo para ver tanto de la literatura y no me alcanza. Entonces sí voy bien acelerada para que nos dé tiempo de ver lo más posible. Esta información retomen solo lo esencial, lo más esencial que puedan. Lo que sí es importante que tomen el primer párrafo porque no dice dónde surgió y cuándo surgió, y esta parte de características de la literatura romántica sí la tienen que anotar completa. De lo demás, si quieren nada más los subtítulos o subtítulos y una idea principal para que puedan tener su información completa. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Bien, pero esto va a estar en la parte inicial, ¿de acuerdo? Y ya después les subo cuál va a ser la tarea. De una vez se las digo, la tarea que va a quedar, ustedes van a leer del libro de la página 119 a la 126,
un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro. Ahí está la lectura y las preguntas a contestar. Lo que van a subir es la foto de las preguntas contestadas, 119 a la 126. Y es que vamos a empezar a hablar el día de hoy, vamos a leer un texto de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor romántico norteamericano, el máximo representante de ellos, sobre todo dentro de la narrativa, aunque también tiene poesía, y una poesía muy conocida es la que se llama El Cuervo, que habla acerca de la muerte de su amada y las reflexiones que hace. Y este texto, El Cuervo, es tan conocido, tan popular, sobre todo en Norteamérica, que todo el mundo lo entiende. No sé si ustedes ven o han visto a Los Simpson. En la época de Halloween ponen sus especiales y casi siempre ponen ahí El Cuervo de Edgar Allan Poe, representado por los personajes de esa caricatura. Así que si alguno quiere leer el poema o simplemente ver cómo lo representan, busquen a Los Simpson en el capítulo del Cuervo en Halloween y es muy interesante porque es para ellos es Vox Populi. Vamos a nosotros a leerlo, decía, él tuvo una vida bastante difícil, desde ahí empieza ese carácter porque él quedó huérfano, lo atienden sus tíos, él se vuelve alcohólico muy, muy joven, se enamora de su prima, se casan, ella muere muy joven, él se lamenta y entra en total depresión y es cuando empieza a escribir este tipo de cosas con mayor cercanía de contacto con la muerte porque la vive de manera directa. El corazón del actor de Edgar Allan Poe, pero necesito, muchachos, por lo menos que 3 me ayuden a leer este texto. ¿Quiénes son voluntarios? Yo. A ver, ¿quién fue yo? ¿Quién dijo? Binagay. Uno, es que no tenía, ahorita sí estoy viendo. Anita serías el segundo, Binalay la primera, Ana la segunda. 2 más o 1 más por lo menos, yo leería otra parte. Yo. Sí, Eric va a decirnos el párrafo 3. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, Ale 1, Anita 2, Eric 3 y yo leo el párrafo 4. ¿De acuerdo, muchachos? Pues entonces nuevamente así nos organizamos. Vamos leyendo el título El corazón del actor, Edgar Allan Poe. ¿Desde ahí empiezo? ¿El primer párrafo nada más? Lee el segundo porque el primero también está muy chiquito, termina hasta acá. Entonces, si está muy chiquito, okay, sí. Siguen. Dice, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era más agudo que todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura puedo estar, no, dice, y observe con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Muy bien. Anita. Sí, presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, o tan suavemente, y entonces cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo?
y entonces cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Gracias, Eric. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela, que de costumbre al abrir la puerta, el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la brea, ya que el viejo cerraba completamente las personas por miedo a los ladrones, a las persianas. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguir empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no vi un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Gracias. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito, que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. ¿Ale? Así lo hice, sí, ¿verdad? Sí, Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho que ya no les he dicho ya que lo toman erradamente por locura. Es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. gracias, Anita.
pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, de momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve hace largo tiempo. No me sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestar. Muy bien. Eric, Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Ja, ja. gracias. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podría temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de la policía durante la noche. Un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Ale, Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado de la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus cualidades intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. muy bien. Los Anita, por favor. Gracias, Ale. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Eric, Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo?
Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Maldije, juré, balanceado la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía, sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no, no. Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mí. Horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. Sí, es No Karen. podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. De una vez el final. ¿Así? Sí. Basta, ya de fingir, basta ya de fingir. Malvados. Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Muy bien, obviamente, pues no estaba latiendo, nos está hablando de la culpabilidad. ¿Cómo podemos saber que esta obra es romántica? ¿Qué características románticas podemos encontrar? La No tiene un muerte. final La feliz. muerte no tiene final feliz, la locura, la oscuridad, la noche. Entonces tenemos sus emociones exaltadas, pero hacia lo malo, hacia la locura. Tenemos ahí estas características que lo vuelven romántico. Bueno, chicos, estamos a un minuto, menos de un minuto de terminar esta clase. ¿Sí notaron en qué narrador está? Díganme. Pues es un narrador, ¿cómo se puede decir? Anónimo. Pero ¿en qué persona? Recuerden que hay, ¿Tercera? no, tercera es el objetivo, es en primera. Primera. Está contando de sí mismo lo que está haciendo y hasta está hablando con el lector. Entonces tiene un narrador en primera, tiene esas características del romanticismo y bueno, ya ustedes también lo verán con el gato negro y contestarán ahí sus preguntas. Chicos, que tengan una excelente tarde, nos vemos, espero haya quedado bien.